Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acosanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará. De Dios el escogido es nuestro Rey Jesús, que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios. Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrán, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor, que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes de nombre y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo.
un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Quiero leer con ustedes el Salmo 46, lo vamos a leer rápidamente. Escuchábamos el himno de Lutero, que fue inspirado en el Salmo 46, ¿no? Por eso quería que comenzáramos escuchándolo brevemente. Vamos a leer el Salmo 46. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana, y bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan, vean las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en fuego. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Un salmo para cantar en momentos como los que estamos viviendo. Es una invitación a confiar en Dios. No sabemos la ocasión en la que el salmo fue escrito. Algunos hablan que quizás se refiera a, evidentemente está hablando de un momento muy particular en la vida del pueblo de Dios. Algunos hablan de que el salmista se hace referencia al segundo hecho más importante de liberación del pueblo en el Antiguo Testamento, que es cuando el rey Sennacherib, un rey asirio, estaba pronto a invadir Jerusalén con 180.000 hombres, y Dios trajo la liberación al pueblo de la invasión en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Así que el Salmo tiene este lenguaje, esta idea allí en Isaías capítulo 36 y 37, nos relata la historia, y algunos hablan de que el lenguaje del Salmo tiene mucha reminiscencia a escritos del profeta Isaías. Y sabíamos y decíamos que es un salmo que inspiró a Lutero muchas veces, y especialmente en la escritura de este hermoso himno que escuchábamos recién. Una invitación a confiar en Dios. Y quería dividir esta enseñanza en tres partes, tomando las tres estrofas de este himno, o de este salmo que cantan allí los hijos de Corea, aparentemente autores de este salmo. En primer lugar, la invitación a confiar en Dios tiene que ver con quién es Dios, qué es lo que Él hace y qué es lo que Él hará. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él hace y qué es lo que Él hará? En primer lugar, el Salmo arranca hablando de Dios. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. El sujeto del Salmo, de todos los salmos en realidad, pero de este Salmo es Dios. Y arranca entonces este Salmo invitándonos a pensar y a meditar en quién es Dios. Dice: Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra ayuda o nuestra presente o nuestra pronta ayuda en momentos de la tribulación, ¿no? No dice Dios hace o Dios me da un refugio. Dios es la misma presencia de Dios, es para mí una ayuda, es un refugio, es fuerza en tiempos de adversidad. Es un ejemplo clásico, ¿no?, de aquel que ora los atributos de Dios. De alguna forma, el salmista nos invita a
mirar a Dios y mirarlo de acuerdo a sus atributos, a sus características, mirando quizás el panorama oscuro en el cual él estaba, el momento de tribulación, de invasión, de problemas, y él dice, hay una realidad que trasciende la presente situación. Hay una realidad que es más grande y tiene que ver con Dios. Por lo tanto, yo voy a confesar, voy a declarar quién es esta realidad última que está por encima del problema que yo estoy viviendo. Es como el salmista allí en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los montes, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Así que hay una realidad última, la cual el salmista nos invita a pensar cuando declaramos a este Dios que es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, y habla de esta fuerza. Él es mi fuerza, no es el que me da fuerza, sino es el que es mi fuerza, es la fuente de mi vida y de mi fortaleza. Claro que él no deja de ser realista, porque él declara allí, por lo tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Él está mirando, y me gusta mucho el versículo 2 y 3, porque él contempla el peor escenario. Él describe casi como si fuera un reverso de la creación. ¿Se acuerdan que en el Génesis 1 y 2, en el Génesis 1, cuando Dios separa las aguas de la tierra, ¿no? Y va creando todas las cosas? Aquí el salmista está declarando o está contemplando una decreación, como que todo vuelve al caos inicial, como declarando la realidad de este mundo quebrado, ¿no? Cuando aún las cosas inamovibles que pensamos que no se van a mover, se puedan llegar a mover en circunstancias adversas, dice, aunque esto pase, yo me he determinado a una cosa, voy a confiar en el Señor. Y yo pensaba en ocasión de esta invitación, cuando fue para mi vida un tiempo de mucha dificultad, en el año 2007, yo estaba viajando a Montevideo, iba con toda mi familia, y iba con el objetivo de pensar de qué forma podíamos acompañar allí a la iglesia hermana evangélica en Montevideo, quizás abriendo y plantando allí una obra nueva con unos hermanos de Uruguay, etcétera. Y yo iba camino a Montevideo y a mitad de camino me quedo dormido y me estrello contra un puente en la autopista. Todo lo que era inconmovible para mí, ministerio, familia, la vida, en ese momento parece que los montes se trasladaron al corazón del mar. Mi vida se detuvo. Y fue uno de los momentos más difíciles, pero este salmo fue de gran fortaleza de mi vida personal. Pasé muchos días en el hospital, ya les voy a contar un poquito más la historia, pero fueron días muy, muy difíciles. Pero el Señor me alentó con este salmo. Señor, tú eres. Se me cayeron todas las cosas que me sostenían, pero tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Por tanto, no temeré. Así que hay un Dios poderoso y hay un Dios que nos invita a confiar en Él declarando qué es lo que Él qué es lo que Él es. Pero no solamente quién es Él, sino también qué es lo que Él hace. Fíjense allí los versículos 4 al 7, cuando el salmista recorre la historia de lo que ocurrió. Y él habla aquí en términos de una ciudad. Y él dice, Dios es el que trae paz a la ciudad. Imagínense la ciudad sitiada, hombres por todos lados, rodeando esta ciudad. Dice que le habían enviado al rey Ezequías una carta, y el rey Ezequías recibió la carta de amenazas de parte del rey Sennacherib, y él fue a la presencia de Dios y tiró las cartas delante del Señor y dijo, mira, Señor, y comienza el rey
a declarar quién es Dios y qué es lo que Él hace, en adoración, en alabanza, tremendo. Y en esta idea, ¿no es cierto?, describe aquí el salmista una ciudad. Casi esa ciudad es como una descripción de lo que es el pueblo de Dios, ¿no? Ese pueblo de Dios, ese reino de Dios, ¿no?, que está en medio de la realidad de un mundo quebrado, de un mundo lleno de tumultos, pero dice, el reino de Dios y el pueblo de Dios tienen la presencia de Dios. Dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Y está hablando en términos de Génesis capítulo 1 y 2. ¿Se acuerdan que el jardín de Edén tenía un río que atravesaba? Y el salmista conecta la idea de la ciudad de Jerusalén, donde está el templo y donde Dios ha puesto su nombre, con este jardín de Edén, donde corría por el medio de este jardín un río que representaba la presencia, el favor y la gracia de Dios. Dios está en todos lados, pero estaba con aquellos que Él había creado. Dios está en todos lados, pero Él está, su rostro, su presencia, su favor, su gracia, en medio de su pueblo, en medio de aquellos que Él ha amado y ha elegido. Entonces, allí Él dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Este es el principio de Manuel, ¿no? Dios con nosotros. Dice, Dios está con nosotros. El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será conmovido, Dios la ayudará al clarear la mañana. Y dice que Dios la ayudaría, Dios ayudaría a Jerusalén, a la ciudad, al pueblo de Dios, al clarear la mañana. Claro, describiendo las mañanas o el amanecer, porque era el momento en el cual los enemigos atacaban. Era cuando el pueblo rodeado o sitiado estaba más débil, ¿no? Y entonces era cuando habían estado toda la noche sin dormir y en ese momento iba a venir el ataque del enemigo. Dios me ayudará al clarear la mañana. En el momento de mayor debilidad, en el momento en el cual parece que las fuerzas decaen, es el momento propicio para el Señor venir en nuestra ayuda. Dios me ayudará al clarear la mañana. ¿Y cuál es el instrumento de Dios? Fíjense ahí el versículo 6. Dice, el versículo 6, Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramearon las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. ¿Cuál es el instrumento de Dios? Mientras las naciones braman y amenazan y levantan su poderío, las circunstancias parecen tomar control. Dice Dios, dio su voz, ¿no? Dios dio su palabra. Su palabra es la que derrite la tierra, ¿no? Y claramente el salmista está hablando de esta palabra de Dios, que es solo y justa y necesaria y suficiente para traer la victoria sobre el pueblo del Señor. Y esa palabra nos sigue hablando hoy. Esa palabra hoy nos está hablando. Esa palabra nos está dando fortaleza en este mismo momento. Esa palabra ha transformado naciones a lo largo de la historia, ha hecho silenciar a ateos acérrimos, ha levantado a pueblos ignorantes, indefensos y los ha llevado a la transformación, al avivamiento. Culturas han cambiado por el poder de la palabra de Dios. Dice, dio Él su voz y se derritió la tierra. Y nosotros somos un pueblo capaz que pasa desapercibido en medio de una sociedad donde hay poderosos y gente que está llevando adelante los hilos de nuestras naciones, pero Dios está con su palabra. Y Cristo, dice la palabra, es el verbo encarnado. Él está con nosotros y Él ha dado su palabra. Así que Lutero decía, allí leíamos en el himno cuando a veces venían y lo atacaban los pensamientos, las amenazas de muerte, el gran reformador, ¿no? Y a veces dice que él veía demonios, ¿no?, en su cama y escuchaba, y entonces se levantaba y lo llamaba Felipe Melanchthon, que era su discípulo amado, un teólogo tremendo, lo llamaba y le decía, Felipe, ven, vamos a cantar el Salmo 46.
Y fíjense, como dice allí la segunda estrofa, dice, nuestro valor no es nada aquí. Con él todo es perdido. Si confío en mis fuerzas, si miro a mí mismo, no puedo yo creer. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Mas si miro a Cristo, ya brota en mí la fe. Él triunfa en la batalla. Y habla después que ese Satán se levanta para devorarnos. No temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Y dice después, esa palabra del Señor, que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Y termina el Salmo allí en los versículos 8 al 11, describiendo lo que Él hará, ¿no? Dios es, piensa esta mañana todo lo que Dios es, piensa en todo lo que hace o lo que ha hecho, todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Y piensa en todo lo que Él hará para que tu confianza se levante. Ahora, los últimos versículos, parece que el salmista está mirando hacia el futuro. Dice, vengan, vean las obras del Señor. Está mirando la victoria presente, pero sabe que es circunstancial. Pero él empieza a mirar a través de esta realidad de la asistencia de Dios, empieza a mirar el futuro. Y dice, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en fuego. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él está viendo el futuro, está viendo algo. Yo estaba recordando esta mañana una novela que escribió un escritor argentino, Ernesto Sábato, que se llama Abadón y el exterminador. Es una novela la última novela que él escribió en la década del 70. Y él veía la realidad de la sociedad argentina, ¿no? Y veía la, la, la violencia, la corrupción, y escribió esta novela cernido de un profundo espíritu negativo. Y él decía en un momento a uno de los personajes, nuestra civilización está enferma, no solo hay explotación, también hay miseria, y por sobre todo hay miseria espiritual. Él podía ver, era un ateo, y estaba buscando algo que le diera significado. Al final de su vida termina escribiendo un libro donde él habla de Dios, pero él veía una visión donde el mal triunfaba sobre el bien. El mal triunfaba sobre el bien. Pero aquí el salmista ve todo lo contrario. Él vio a Dios, vio lo que Dios hizo, y dice, este Dios es el que triunfa en la batalla, y es el Dios que hace cesar las guerras. Este es un Dios de paz. Describe el shalom, la armonía de este Dios, que va a traer sobre la tierra al final de los tiempos, y nos invita a contemplar, y es el único mandamiento del Salmo. Vengan, vean las obras del Señor, contemplen las obras de un Dios que trae justicia, que termina con las guerras. Dice allí que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en fuego. Capaz que imaginando Éxodo 15, 16, cuando dice que venía sobre el pueblo de Dios que salía de Egipto, ese pueblo que salía con harapos en sus vestimentas, con algunas cositas nada más, sin armas, sin experiencia en la guerra, salía escapando de Egipto y venía el imperio a perseguirlo. Venía el faraón con sus armamentos, el ejército número 1 de la tierra, venía para destruir al pueblo de Dios. Pero Dios se levantó, y Dios se levantó con poder y se tragó en el mar, se tragó a este ejército. Y por eso recordaría seguramente el salmista, este es el Señor que hace cesar las guerras, que quiebra el arco, corta la lanza y quema
los carros en fuego. Y nos invita a pensar y a meditar, ¿no es cierto? Seguramente Isaías después tomaría estas ideas cuando dijo: el Señor vendrá al final de los tiempos y transformarán las armas de guerra en instrumentos de trabajo. Esta es la visión que tenemos como pueblo de Dios, de que vendrá la victoria final, que el Señor va a hacer que su reino triunfe. Y dice que al final de los tiempos no sabemos cómo será, pero evidentemente lo describe allí en la Jerusalén celestial, donde va a haber instrumentos de trabajo y serviremos al Señor con nuestro trabajo y nuestra adoración al Señor. Esta es la victoria que el Señor trae sobre nosotros. Y esta es la misión que proclamamos, que nosotros tenemos esperanza contra esperanza y que el Señor triunfará. Amén. Tres cositas y termino porque el tiempo nos apremia. Determínate a conocer a Dios. Determina a conocer quién es Dios. Este es un tiempo para, como decía Pablo allí en Efesios capítulo 6, pónganse toda la armadura de Dios. Y ponerse la armadura de Dios, después Pablo repite las verdades que representan la acción de Dios en nuestro favor en Cristo. El casco de salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, los zapatos del evangelio. Y dice, para que estén preparados para el día malo. Este es un tiempo para meternos en las verdades de lo que Dios es a nuestro favor. Y este Dios que nos invita a blindar nuestro corazón y nuestras vidas en sus verdades para poner nuestra confianza en Dios. Hagámoslo hoy, comencemos en el día de hoy o continuémoslo haciendo. Es tiempo para conocer quién es Dios. Segundo lugar, como aplicación práctica, ten confianza si estás pasando un momento difícil. La palabra es fiel, dice, Dios lo ayudará al clarear la mañana. La noche está avanzada, pero viene el día para nosotros, que somos pueblo de Dios. La noche estaba avanzada, pero Cristo resucitó al clarear la mañana. La noche está avanzada, pero Cristo volverá otra vez. Y nosotros tenemos la esperanza puesta en Él, de que Él está en control de la historia. Quiero que tome ánimo tu corazón y puedas poner tu confianza en el Señor, porque Él viene, porque Él nos ha ayudado. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tercero, vive con la victoria final en tu cabeza. Vive con la victoria final en tu cabeza. Quiero pedirte que esta mañana anticipes y veas esa victoria final, porque Cristo triunfa en la batalla. Para nosotros, nos invita al Señor a contemplar con esperanza lo que Él hará. Y esto determina la forma en que vivimos, con el rostro y la cabeza en alto, porque tengo la victoria final en mi cabeza y en mi corazón. Amén. Termina diciendo el Salmo, nuestro refugio es el Dios de Jacob. No dice el Dios de Abraham, no dice el Dios de Isaac, de este Jacob que fue engañador, que fue un hombre como ustedes y como yo, un hombre con muchas falencias, pero Dios se le apareció en el momento más difícil y cautivó su corazón y lo transformó de engañador a príncipe. Por eso dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hay un amor que Dios ha derramado en Cristo sobre nosotros, que mata todo temor. Todos los demás amores en nuestra vida generan miedo. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, si se llegan a desaparecer, hay temor. Pero el Dios que nos ha dado el amor profundo, perfecto en Cristo Jesús, nos invita a amarle. Y ese amor, y nos invita a recibir ese amor que es tan perfecto que echa fuera el temor. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias, Señor, te damos esta mañana por tu palabra. Hermanos queridos, gracias por la invitación y por permitirme ser parte de esta mañana con ustedes. Quiero hacer una oración, si me permiten. Señor, quiero darte gracias por mis hermanos y hermanas de allí en la congregación en Montevideo,
Gracias, Señor, porque hoy nos une una cosa, y es tu palabra. Nos une una cosa que es la cruz. Nos une una cosa que es este Dios, que es nuestro amparo y fortaleza. Este Dios que ha puesto asolamientos en la tierra, cuyo río, cuya presencia recorre el centro mismo de nuestro ser. Este Dios que nos dará la victoria final y es la esperanza para nuestras vidas. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, que hizo los cielos y la tierra, este Dios de Jacob, que está con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nos encomendamos a ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias a todos. No sé si pudieron escuchar, ¿sí? Bueno, una invitación, que la tomo, termino diciendo esto antes de partir. Le debo mucho al pueblo de Uruguay, le debo mucho a la iglesia en Uruguay. Cuando estuve en el hospital quedé solo allí en una cama, desnudo, y vinieron a mi vida a visitarme gente que yo nunca había conocido, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que venían hora tras hora a orar por mí, tomar mi mano, acompañarme en el momento de dolor. Me donaron su sangre, llevo en mi cuerpo por lo menos 2 litros o 1,5 litros de sangre uruguaya. Así que Dios los ha usado para traer consuelo a mi vida en momentos de gran adversidad. Así que le doy gracias a Dios por la iglesia allí en Uruguay y por el pueblo de Dios. Me han regalado sus pijamas, me han regalado su sangre, me dieron aliento y consuelo, y muchas veces me despierto en la madrugada o en la noche recordando estas palabras de consuelo que recibí de hombres y mujeres que venían a leerme, a orar por mí y a acompañarme. Así que les amo, espero conocerles algún día en forma personal. Los bendigo. Y voy a retirarme porque me espera un desayuno especial por el Día del Padre. Gracias, Marcelo, por todo. Que el Señor te Gracias. bendiga mucho.